En el nombre del Señor Jesús. Amén. Me encantan las historias. Y me gustan mucho las historias. Y en especial me gustan el tipo de historia que tienen algún tipo de moraleja o enseñanza al final. Hay una fábula en especial que la mayoría de los que estamos aquí conocemos muy bien. O quizás todos las conozcamos. Y es la fábula de la tortuga y ¿qué? Y la liebre. Todos la conocéis, me parece increíble. Es una fábula, no es una historia verdadera, pero un día estos dos animales, una tortuga y una liebre, deciden competir y hacer una carrera. La liebre era un animal muy rápido, mientras que la tortuga era lenta y caminaba con parsimonia. Pero lo inesperado sucedió. La liebre, siendo tan rápida, le sacó tanta ventaja a la tortuga que decidió echarse una siesta. La tortuga siguió caminando, lentamente, hasta llegar a la meta y ganó la carrera. La moraleja de esta historia es lo que nos enseñan de pequeños. El trabajo duro y la perseverancia nos llevan a nuestras metas. Mientras que el ser presumido y vago te llevará a la ruina. Una historia simple y conocida. Y encontramos que funciona esta historia porque es simple. Es algo que todos podemos ver y podemos entender lo que está tratando de enseñarnos. Hay una historia en la Biblia, una parábola de Jesús que quizás sea una de las parábolas más famosas que Jesús narró. De hecho, conozcas o no la Biblia, todos conocen la parábola del buen samaritano. Está en Lucas capítulo 10. ¿Por qué no me acompañáis en Lucas capítulo 10? Esta parábola hasta ha trascendido el cristianismo. Porque en el lenguaje común se usa esta frase. Cuando yo te digo que una persona es un buen samaritano, la mayoría de la gente que está alrededor sabe de lo que estoy hablando. Aunque nunca hayan leído esta parábola con sus propios ojos, ni tampoco entiendan el contexto de esta parábola. Pero, como todas las historias, a veces el que sea tan popular hace que se pierda realmente lo que Jesús quiso decir cuando narró esta parábola. Entonces, esta mañana me gustaría que estudiemos esta parábola y que la veamos en su contexto, que podamos entender lo que Jesús está tratando de enseñar por medio de esta historia. Jesús está en medio de una conversación con una persona que conocía la ley muy bien. Pero Jesús le pone su mundo patas arriba cuando le cuenta esta historia ficticia. Acompañadme a Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25 al 37 dice: Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlos y darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente,
Sacando 2 denarios se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. El Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios que narran las historias de Jesús. Este evangelio presenta a Jesús como el Mesías esperado que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y llegamos al capítulo 10, donde por el contexto inmediato vemos que Jesús había enviado a 70 discípulos de 2 en 2 como precursores a las ciudades que él mismo iba a ir. Y les envía a predicar el evangelio del reino de Dios y para sanar enfermos. Estos luego regresan con gozo y se maravillan que hasta los demonios se sujetaban al nombre del Señor. Y en los versículos 21 al 24 del capítulo 10 vemos algo que es totalmente extraño para nosotros. Cuando vuelven los 70, Jesús se regocija mucho en el Espíritu Santo. Y dice Lucas 10:21 que Jesús oró y agradece al Padre porque Él había ocultado estas cosas a sabios y a inteligentes y se las reveló a niños. ¿Por qué? Jesús dice, porque así agradó al Padre. Entonces, ¿qué cosas fueron revelados a niños y no a sabios y entendidos? Aquí Jesús se refiere a la revelación de todo lo relacionado con Jesús, incluso su deidad. Esto fue revelado a niños. El Evangelio, el reino, en resumen, todas las características de la vida, el ministerio y la misión de Cristo aquí en la tierra fue revelado a niños y no a sabios y entendidos. Jesús está afirmando de que Dios se había revelado por medio de Jesucristo, y los que entendieron esto, los que supieron que Él era el Mesías, eran aquellos los cuales Jesús denomina como niños, quienes no eran niños literalmente hablando, sino que eran las personas los cuales nadie daría nada por ellos en la sociedad. Los pecadores, el populacho, inmigrantes. Justo después de hablar de esto, justo después de decir esto, aquí vemos que una historia donde un sabio y entendido viene a hablar con Jesús. Y en este contexto ocurre esta siguiente historia que vamos a ver esta mañana. Y es una historia muy popular. Pero más que nada lo que es popular es la parábola que está anclada a esta historia. Así que tenemos que empezar por el versículo 25, donde encontramos una pregunta hipócrita. El versículo 25 dice, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús está haciendo su ministerio. Justo en esta ocasión vemos que hay un hombre que está escuchando a Jesús y Jesús está enseñando. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús está sentado y este hombre se levantó. Los rabinos en ese tiempo se sentaban para enseñar, no se ponían de pies detrás de un púlpito. Y lo que estaba haciendo Jesús era enseñar, y este hombre se pone de pie cuando está sentado y le hace una pregunta a Jesús. Esta no era una persona cualquiera, sino Lucas nos dice que este hombre era un intérprete de la ley. Estas personas eran aquellos que eran expertos en la ley de Moisés. Ellos conocían la ley perfectamente. Y ellos sabían y estaban encargados de explicar e interpretar la ley. Eran expertos en el Antiguo Testamento. Este hombre era un sabio y un entendido. Entonces este hombre viene delante del Mesías y se pone de pie y le hace una pregunta. Y con esta pregunta él le quiere poner a prueba. Ahora esta pregunta no es una pregunta sincera, sino que tiene la intención de poner a Jesús en evidencia. Pero es digno de notar que le llama a Jesús Maestro. Este intérprete de la ley sabía quién era Jesús. Sabía que Jesús era un maestro que enseñaba a multitudes. Así que le muestra un poco de respeto en esta pregunta hipócrita.
Y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Jesús varias veces en su ministerio recibe esta pregunta. El joven rico en Lucas 18 le hace esa pregunta. Nicodemo en Juan 3 le hace una pregunta similar. Pero sabemos que el joven rico y Nicodemo eran sinceros con su pregunta, pero este hombre no lo es. Sino que le está tratando de poner a prueba a Jesús. Estaba tratando de avergonzarle. Y al mismo tiempo le hace una pregunta de suma importancia. Le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de esta pregunta no es complicada. Pero Jesús le responde con una pregunta, versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Jesús responde con dos preguntas. Lo lleva directamente a su terreno. La Biblia, la palabra de Dios. Le dice a este hombre, un sabio y un entendido, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Y le invita a que este intérprete lea por sí mismo, interprete la Biblia y le diga qué lees en ella. Claro, este hombre era un intérprete de la ley. Era un erudito de la ley de Moisés. Este hombre conocía la palabra de Dios. Entonces Jesús lo lleva a donde este hombre se sentía cómodo y podría contestar esta pregunta. Inmediatamente este hombre contesta, mirad el versículo 27, respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Este hombre era un erudito. Y como era un erudito, un experto de la ley, podía sin ningún problema responder a esta pregunta. Y lo hace magistralmente. Combina dos pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Estos pasajes están en la ley de Moisés. Entonces el intérprete de la ley sabía exactamente lo que decir. Y observad lo que dicen estos dos pasajes. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Primero habla del amor a Dios. Claro, esto no nos dice que el hombre tenga 4 partes, el corazón, el alma, la fuerza y la mente, sino lo que implican estos pasajes que la totalidad de una persona tiene que amar a Dios. Era lo que demandaba el Antiguo Testamento. Todo lo que era una persona tenía que amar a Dios. Amar a Dios en tu totalidad, podríamos decir. Ahora, ¿qué quiere decir amar a Dios? ¿Cómo podemos definir nuestro amor a Dios? John Piper nos ayuda con esto. Dice, amar a Dios incluye obedecer todos sus mandamientos. Incluye creer toda su palabra. Y agradecerle por todos sus dones. Pero todo esto es una respuesta a quién es Él. La esencia de amar a Dios es admirar y disfrutar todo lo que es Él. Y este disfrute de Dios lo que hace es que todas nuestras otras respuestas realmente glorifiquen a Dios. Cuando hablamos de glorificar a Dios y de amar a Dios, como dice un amigo mío, es la disposición integral del ser humano. Mente, voluntad y emociones que conlleva creer y confiar en Él, obedecerle y deleitarse en Él. Esto no tendría que haber sido algo nuevo para un creyente del Antiguo Testamento. Desde el principio era lo que Dios quería de Adán y Eva. Querían que le amaran a Él. El creyente del Antiguo Testamento tenía que amar a Dios con toda su vida. Nada podía dejar libre. Tenía que amar a Dios con todo. Y tenía que amar al prójimo como a sí mismo. Tenía que amar al prójimo como ellos se amaban a sí mismos. Como dice un comentarista, estos pasajes dan a entender que la esencia misma de toda verdadera religión es el amor y la generosidad. Este amor debe tener como sus objetos tanto a Dios como al prójimo. Era lo que Jesús había dicho. Lo dijo en Mateo 22. ¿Por qué no me acompañáis a Mateo 22?
Jesús en Mateo 22, versículo 34, está siendo puesto a prueba una vez más. Jesús en el contexto está aquí hablando. Mirad lo que dice Mateo 22, 34. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, un intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús en este pasaje va más allá. Lo que está diciendo es que la Biblia depende de estos dos mandamientos. Un amor perfecto hacia Dios y un amor perfecto hacia el prójimo. Vamos de vuelta al pasaje de Lucas 10. Este hombre responde. Este erudito responde y sabe exactamente qué responder. Entonces Jesús, quien lo había llevado a la palabra, ahora va a por él y le muestra su corazón. Mirad lo que dice el versículo 28. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, matrícula de honor. Haz esto y vivirás. Jesús esencialmente le dice: cumple la ley. Haz exactamente lo que me has dicho ahora. Ama a Dios perfectamente y ama a tu prójimo perfectamente y vas a vivir y encontrarás la vida eterna. Y quizás pensemos, bueno, esperemos un segundo aquí. ¿Cómo puede Jesús decirle: haz esto y vivirás? Esto sería salvación por obras. ¿Por qué no le dice Jesús: cree en mí, confiesa tu pecado, confiésame como Señor y Salvador? Lo interesante es que Jesús sabe exactamente dónde está el corazón de este hombre. Este hombre no puede amar a Dios perfectamente. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo. Y este hombre no puede amar al prójimo perfectamente. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo. Entonces lo que está haciendo Jesús aquí, está diciendo que sus propias palabras le condenen. Lo que tenía que haber dicho este hombre es: Señor, no puedo amarte ni amar al prójimo. Le tendría que haber dicho: no puedo, Señor, ¿cómo voy a poder? Yo conozco mi corazón. Pero cuando Jesús le dijo: haz esto y vivirás, este hombre tendría que haberle dicho a Jesús: confieso mi pecado. Pero mirad lo que dice este hombre en el versículo 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Qué triste. Lamentablemente este hombre no entendía lo que estaba pasando. Lo que hace es querer justificarse, querer que el enfoque sea en quién era el prójimo. Y hay varias dificultades con esta pregunta. Primero, con esta pregunta, el intérprete de la ley está implicando que él ama a Dios perfectamente. Algo imposible de por sí. Segundo, con esta pregunta está tratando de limitar su responsabilidad. Tratando de escaparse con la pregunta, diciendo: bueno, si no sé quién es mi prójimo, así que no sé, realmente estamos bien. Y tercero, con esta pregunta lo que está diciendo es lo que pensaban los judíos de esa época. Que el prójimo eran solamente los judíos. Personas que estaban alrededor de ellos. Pero hay un problema con este pensamiento, porque Levítico 19 habla del extranjero que vivía en medio de ellos. Y la ley de Moisés dice que cuando un extranjero resida en medio de ellos, no lo podían maltratar. De hecho, tenían que amarlos como a ellos mismos. Es lo que dice Levítico 19:33. Y este hombre conocía esto, la parte de la ley. Un judío tenía que amar a los extranjeros, tenía que amar a todas las personas que vivían en la tierra como a sí mismo. En ese tiempo los judíos consideraban a los extranjeros
como no solamente ajenos y extraños a las promesas de Dios, pero había un odio para con ellos. Entonces Jesús va al corazón del asunto. Tanto que este hombre se hace esta pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? A ver. Y Jesús aquí le da una de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento. La parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Jesús responde por medio de una parábola. Y recordad que Jesús narraba parábolas que eran historias sacadas de la vida cotidiana. Y Jesús las contaba para revelar verdades a sus seguidores. Estas parábolas eran historias diseñadas para comunicar una verdad memorable. Y aquí vemos quizás la parábola más famosa que Jesús contó. Y eso es decir mucho porque 1/3 de la enseñanza de Jesús eran parábolas. Entonces, volviendo a nuestro texto, Jesús responde a este hombre que está cegado por su autojusticia y le cuenta una historia. Una historia que no era verídica, sino una parábola que es una historia simple, pero su verdad va a ser penetrante. Jesús narra y dice que un hombre común y corriente bajaba de Jerusalén a Jericó. Y cuando decimos bajaba, había una gran diferencia entre Jerusalén y Jericó. Jerusalén estaba sobre el nivel del mar, Jericó estaba bajo el nivel del mar. Había 27 kilómetros entre esas dos ciudades y había más de 1000 metros de altitud de diferencia entre una ciudad y la otra. Hay diversas versiones que dicen que el camino de Jericó a Jerusalén era peligroso porque era una carretera con muchas curvas y una bajada pronunciada. Pero era más peligroso todavía porque era un lugar donde los delincuentes aprovechaban, se escondían y asaltaban a los viajeros. El versículo 30 nos dice exactamente esto. Dice que este hombre cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Estos salteadores, estos ladrones, después de despojarlo, esta palabra despojar connota la idea de que le quitaron todo lo que tenía, no solamente el dinero, hasta la ropa, y le dan golpes, lo atacan. Esta palabra implica no que fueron un par de golpes, sino que lo atacaron con saña y repetidamente. Tanto que el versículo 30 dice que no, lo dejaron medio muerto. Estos ladrones dejan a este hombre, quien baja de Jerusalén a Jericó, al borde de la muerte. Y esto es muy importante porque el hombre, por la paliza, queda medio muerto y si no recibe algún tipo de ayuda, va a morir. La situación no puede ser peor. Tiene que intervenir alguien. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Por casualidad, claro que no existen las casualidades, pero por casualidad, un evento que parece ocurrir por suerte, justo, ¿quién pasa por allí sino un sacerdote? Y quizás aquí los que estaban escuchando esta parábola tienen algún tipo de esperanza de que este hombre se va a salvar. Ahora, ¿quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran exclusivamente de la tribu de Leví, tenían que ser de la tribu de Aarón, del primer sumo sacerdote. Y los sacerdotes eran los únicos que podían trabajar en el templo y desempeñaban funciones dentro del templo. Ellos conocían la ley de Dios. Ellos sabían lo que decía la palabra. Ellos eran quienes ofrecían los sacrificios. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice que cuando el sacerdote lo vio, pasó por el otro lado del camino. Cuando este sacerdote ve a este hombre medio muerto, lo que hace es, se va al otro lado del camino. Como si se hubiese encontrado con un perro moribundo. Decide irse para el otro lado del camino. Algo primordial es que este sacerdote había visto al hombre moribundo. Sabía que estaba allí. Pero decide cruzar la calle. Podríamos decirlo así. Un hombre del templo, un hombre que conocía la palabra de Dios,
evita a este hombre moribundo. Versículo 32, del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Después del sacerdote pasa un levita, una vez más hay esperanza. Seguro que el levita iba a parar, iba a ayudar a este hombre que estaba muriéndose. Después de todo, los levitas también trabajaban dentro del templo, tenían funciones menores dentro del templo, pero eran hombres de la palabra, conocían la ley de Dios. Este era un hombre religioso. Tristemente, ese mismo levita, cuando lo ve, cuando observa lo que está sucediendo, pasa por el otro lado del camino y cruza la calle. Y aquí el problema con estas dos personas. Estas dos personas eran religiosas. Estas dos personas trabajaban en el templo. Eran personas que conocían la palabra de Dios. Ellos conocían lo que decía Levítico 19. Ellos sabían lo que decía Miqueas 6:6. Cuando hablaba de que cómo nos vamos a presentar delante de Dios, tenemos que ofrecer becerros. Se va a agradar el Señor de muchos becerros, de mucho, aunque ofreciera mi propio primogénito. Finalmente, Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que le demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso era lo que deseaba Dios. Deseaba amar la justicia, misericordia y humildad. Pero los corazones estaban tan lejos de Dios. Sus corazones no amaban a Dios ni su palabra, ni tampoco amaban a su prójimo. Y Jesús no está describiendo dos personas que eran la excepción a la ley, sino que está dando dos ejemplos del sacerdote y del levita, que eran como microcosmos o ejemplos de un problema sistémico en la religión del tiempo de Jesús. El problema, ya el mismo Mesías lo había confrontado varias veces, como por ejemplo en Marcos 7, donde confronta el sistema religioso y dice, bien profetizó de vosotros Isaías, hipócritas, cuando dice, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y claro, no solamente el levita y el sacerdote, pero Jesús está acusando a todo un sistema basado en palabras, en hechos, en dichos y no hechos, que fluyen de un corazón que no está arrepentido delante de Dios. El Mesías acusa a todo un sistema basado en autojusticia, basado en lo que a mí me importa. Pero ahora viene el verdadero shock. Ahora viene una verdad sorpresa. Ahora viene a decir Jesús, lo que va a decir Él es digno de escándalo. Jesús en esta parábola ahora va a presentar a una persona non grata. Versículo 33. Pero cierto samaritano. Una pausa aquí. ¿Os acordáis lo que pensaban los judíos de los samaritanos, verdad? Los samaritanos eran aquellos que estaban mezclados con otras razas, eran herejes, eran apóstatas, eran lo peor de lo peor. Los samaritanos no tenían derecho de entrar al templo, no podían participar de la adoración. Un verdadero judío ni pasaría por la zona donde vivían los samaritanos. Un verdadero judío ni le dirigiría la palabra a un samaritano. ¿Os acordáis de la historia de Juan 4, cuando Jesús va a una aldea samaritana y tiene sed? Y se encuentra con una mujer que estaba sacando agua de un pozo, una mujer samaritana, y le pide agua. ¿Qué le dice la mujer a Jesús? Le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los samaritanos no tienen tratos con los judíos. Los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Y eso era solamente un eufemismo, porque había odio entre estos dos grupos. Los judíos utilizaban la palabra samaritano para insultar a otros. En Juan 8:48, los líderes judíos, tratando de insultar a Jesús, le dicen que era un samaritano y que tenía un demonio. ¿Visteis eso? Equiparan tener un demonio con ser samaritano.
Pero ve aquí lo escandaloso. Es lo que dice del samaritano en esta parábola, versículo 33, una vez más. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y lo vio. No se cruza de acera, no se volvió a otro lugar. Cuando lo ve y observa a este hombre que estaba allí medio muerto, dice Jesús que tuvo compasión de él. Esta palabra compasión conlleva la idea de ser afectado profundamente por algo. Cuando el samaritano ve a este hombre entendiendo que estaba moribundo y que si no hacía algo iba a morir, tiene compasión por él, siente lo que no sintieron los otros dos ejemplos de la religión insolvente de los judíos, que se centraba en expresiones externas y no en un corazón que amaba a Dios. Este samaritano siente misericordia, siente compasión, y esto es lo escandaloso. Como dice un comentarista, una actitud sorprendente que contrasta no solo la actitud del sacerdote y el levita, sino los sentimientos de hostilidad que eran habituales entre los judíos y los samaritanos. Pero esta compasión, esta misericordia, no se queda solamente en el sentimiento, sino que inmediatamente se convierte en acción, en una acción de abnegación, de autosacrificio. ¿Por qué digo esto? Mirad lo que dice el versículo 34 y 35. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo en su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al siguiente día, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Mirad esto, no nos podemos perder esto. Primero dice que se acerca. Este samaritano se acerca. Su misericordia no quedó en decir qué lástima, alguien tendría que hacer algo, sino que actúa. Se acerca para ver la situación, y este hombre que estaba moribundo le da igual, el samaritano se acerca igual. Y segundo, vendó sus heridas. Muchas veces yo pensaba como niño de que el samaritano tenía un botiquín con él, pero no tenía un botiquín de primeros auxilios. No llevaba vendas consigo. Lo más probable es que este hombre rompe sus propias ropas para vendar a este pobre hombre malherido. Y luego nos dice que derrama su aceite y su vino, su propio aceite y vino. Recordad que este hombre no tenía nada consigo, le habían despojado de todo. Y el vino actúa como un desinfectante y el aceite como un calmante esencial. Y luego nos dice que lo pone en su propia cabalgadura. El samaritano ahora no puede ir más en burro o en caballo, sino que ahora va a ir andando. Y este hombre malherido va en su lugar, en el burro. Y por último, lo lleva a un mesón y lo cuida. Da de su tiempo. Lo lleva al mesón y en vez de decir, bueno, vamos a llevarlo al médico y ahí se termina lo que tengo que hacer, no. Lo lleva y lo cuida. Él podría haber dicho, bueno, mira, lo llevo ahí y se acabó. He sido un buen samaritano. Pero no. Al final, versículo 34, dice que después de cuidarlo, versículo 35, al siguiente día, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Este samaritano no solamente le ofrece todo lo que tenía, no solamente lo lleva a un mesón, lo cuida, sino que al siguiente día se quiere cerciorar de que este hombre iba a ser cuidado. Así que va al mesonero y saca 2 denarios. Quizás no entendemos lo que sean 2 denarios, pero eran equivalentes a 2 días de trabajo. Historiadores dicen que esto podría haber pagado entre 3 semanas y 2 meses de estadía en un mesón en ese tiempo. 3 meses o 2, hasta 2 semanas, 3 semanas hasta 2 meses de estadía. Lo que está demostrando esto es, una vez más, este servicio abnegado de parte del samaritano. Una generosidad escandalosa. Esto es algo increíble. Pero no se queda allí, después de darle 2 denarios. Mirad lo que le dice el samaritano, dice, cuídalo y todo lo demás que gastes. Esto es un cheque en blanco. Cuando yo regrese, te lo pagaré.
Esta es una generosidad escandalosa que parece no tener fin. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús con todo esto? Bueno, el samaritano está amando a su prójimo como se ama a sí mismo. Es exactamente lo que él hubiese hecho consigo mismo. Y es lo que yo haría también, me cuidaría de esa forma y es quizás lo que tú harías si pudieras. Y esto es lo que quiere Jesús, que este intérprete de la ley vea. Por eso, mirad lo que Jesús le dice a este intérprete de la ley. Que el amor del samaritano mostró es un amor abnegado y no tiene límite. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿alguna vez hemos mostrado este tipo de amor? Quizás sí, y me alegro. Pero Jesús lo que dice aquí es que si quieres la salvación, si quieres la vida eterna, tienes que mostrar este tipo de amor no una vez o dos veces, sino siempre. Siempre. Y aquí es cuando nos metemos en un terreno pantanoso. Porque nadie puede hacer esto. Mirad lo que le pregunta Jesús a este intérprete de la ley, versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Una muy buena pregunta. Hay tres personas que vieron al hombre moribundo. Hay tres personas que se percataron de la situación. Entonces la pregunta es, ¿quién de todos estos había sido un prójimo? Jesús le da la vuelta a la pregunta que tenía este hombre, ¿verdad? Este hombre le había preguntado a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da la vuelta y le dice, ¿quién mostró ser el prójimo de esta persona? Lo que Jesús está enfatizando con la pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Sino la pregunta que te tienes que hacer es, ¿me estoy comportando como un prójimo a las personas necesitadas que el Señor pone en mi camino? La pregunta no es quién merece mi amor. La pregunta es quién ha puesto el Señor en nuestro camino. El intérprete de la ley responde a esa pregunta, pero casi que no quiere. Mirad la primera parte del versículo 37, y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Casi ni quiere mencionar al samaritano. La respuesta era, el samaritano fue quien se había comportado como un prójimo. A lo que Jesús culmina esta conversación sacando una daga espiritual, diciéndole al final del versículo 37, ve y haz tú lo mismo. En el versículo 25, el intérprete de la ley se puso de pie delante del Señor y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ahora Jesús, después de esta conversación, le dice, ve y haz tú lo mismo. Está diciendo, ¿quieres de verdad heredar la vida eterna? ¿Quieres realmente la vida eterna? Entonces, ¿amas de esta forma? ¿Amas a Dios de esta forma? ¿Amas a tu prójimo de esta forma? Lucas no nos cuenta qué pasó al final de esta historia. Pero igual no necesita que nos cuente qué pasó. Nosotros sabemos cuál era la respuesta de este hombre. O mejor dicho, cuál tendría que haber sido la respuesta de este hombre. La respuesta de este intérprete de la ley tendría que haber sido, Señor, no puedo. Yo no puedo amar así, no puedo cumplir la ley de esta forma, no puedo, Señor. La respuesta tendría que haber sido la misma respuesta del publicano en Lucas 18, que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, pecador. El problema era el corazón de este hombre. Su corazón estaba lejos de Dios. Sí, este hombre conocía la ley. Quizás había memorizado grandes partes de la ley. Pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios, como el corazón del sacerdote y del levita. Él no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y eso era evidenciado en que tampoco amaba a su prójimo como a sí mismo. Y así termina la historia. Triste. Triste, este hombre se va. Este hombre quien había venido a poner a Jesús a prueba,
quien había venido a poner en evidencia a Jesús, ahora se va porque Jesús lo puso a prueba y lo dejó en evidencia. La ley no pudo salvar a nadie. Y este hombre había dedicado su vida a estudiar, a interpretar la ley, pero su corazón estaba lejos del dador de esa ley. Y tú y yo estamos en el mismo lugar que este hombre. Ni tú ni yo podemos cumplir las demandas de la ley. No podemos obedecer perfectamente. Al igual que el intérprete de la ley, la Biblia nos dice en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de él. No podemos obedecer perfectamente, aunque trates. Por eso necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Este pasaje no nos dice que tenemos que ser buenos con los pobres y necesitados y por ende vamos a ser salvos. Este pasaje lo que hace es mostrarnos cómo no podemos llegar al estándar que Dios demanda de nosotros. Este pasaje nos dice, no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios como Él se merece con todo tu ser. Entonces este pasaje nos llama a examinarnos. Sí, a examinarnos. Primero, si estás aquí y quizás estés confiando en tus propias fuerzas, en tus propias acciones, en tus propias obras, en tu propia bondad, en tus buenas intenciones, en tus limonas, en tu trabajo social, en tu propia justicia. Déjame decirte que si confías para eso, para ser salvo delante de Dios, estás perdido. Quizás hagas todas estas cosas y eres humanamente una persona buena, pero Dios demanda, Dios requiere perfección y no podemos cumplir el estándar de la ley. ¿Amas a Dios con todo tu ser? Yo respondo por ti, no puedes. Yo tampoco puedo amar a Dios con todo mi ser. Es imposible. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? No podemos. Es imposible. Entonces la respuesta a todo esto no es más obra social, no es más limosnas, no es más buenas obras. La respuesta es Cristo. La respuesta es venir delante de nuestro Señor y humillarte y confesar tu pecado delante de Él, arrepentirte de tu pecado, declararte culpable delante de Él. Y la palabra de Dios dice que Él te va a perdonar y vas a heredar la vida eterna. Ven a Cristo esta mañana. Ven a Él. Pero quizás estés aquí y conozcas a Cristo. Y si estás aquí y conoces a Cristo y has sido salvo por su gracia, este pasaje también nos llama a examinarnos y preguntarnos, ¿soy yo caracterizado por amar a Dios con todo mi ser? ¿Soy yo caracterizado por amar a mi prójimo como a mí mismo? La respuesta es imposible. Una vez más, en nuestras propias fuerzas es imposible. Solo podemos si confiamos en Cristo y nos agarramos a Él, nos aferramos a Él. Podemos hacer eso solamente en su poder. La respuesta es, si conoces a Cristo, para amarle más y amar a tus hermanos y a las personas que tienes alrededor más, es agarrarte a Cristo y aferrarte a Él y vivir para su gloria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia. Señor, qué bendición que es poder leer lo que tú has contado. Yo oro por aquellos que están aquí, que quizás no te conocen, o aquellos que están desanimados esta mañana, que tu palabra pueda animar los corazones para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.